Bienvenidos a Incluedu, un podcast creado en pandemia. Somos Fiorella y Juanita. Juntas vamos a desarrollar la temática de educación virtual en chicos con discapacidad de la Escuela de Educación número 502 Padre Cajade de Berisso. Los temas que abordaremos son: ¿qué es la discapacidad? Tipos de discapacidad. Entiende por discapacidad a la interacción entre las personas que tienen algún problema de salud. Por ejemplo, parálisis facial, síndrome de Down y depresión. Y factores personales y ambientales, por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y apoyo social ilimitado. Según la revista Incluidos, revista que fomenta la inclusión de personas con discapacidad, afirma que el enfoque que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y propone respuestas no solo para este grupo, sino para la sociedad en su conjunto. Se trata de una construcción colectiva entre las personas con y sin discapacidad, porque reconoce en el entorno un actor clave para determinar el mayor o menor grado de participación de las personas con discapacidad. Hoy entrevistaremos a dos docentes de esta escuela. En esta ocasión, Eleonora Húngaro. Hola, Leonora, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Finalizando la jornada laboral. ¿podrías contarnos realmente cuál es tu cargo, cuál es tu rol como docente? Sí, yo soy profesora en educación especial con orientación en discapacidad intelectual, ese es mi título. Actualmente yo tengo dos trabajos. Tengo uno que es maestra de sede, digamos que es como maestra de grupo, o sea, tengo un grupo en la escuela especial, que es lo que le decimos sede, y después en otro turno soy maestra de apoyo a la inclusión, MAI, generalmente no sabré bien, que es que trabajo con chicos que están con proyectos de inclusión en escuelas de nivel, es decir, en escuelas mal llamadas comunes, digamos, ¿no? Pero como para distinguir, en este caso, las escuelas especiales de el nivel, digamos. Bueno, eh, contanos cómo ha sido tu travesía de enseñar en pandemia. Todo un desafío, la verdad. Puntualmente yo trabajo con chicos con discapacidad intelectual y en general la discapacidad, no existe la discapacidad pura, digamos, como que solo tengan pura y exclusivamente discapacidad intelectual. Generalmente vienen acompañadas de otras discapacidades, como puede ser alguna discapacidad motriz, alguna discapacidad del tipo visual, puede ser alguna discapacidad del orden de los trastornos emocionales. Entonces, en general, cuando hay dos discapacidades o más y alguna que predomina, digamos, si bien están trabajando, porque, por ejemplo, predomina la discapacidad intelectual, pero tiene algún componente de discapacidad motora, cuando es muy severo y muy marcado, que hace que mis recursos no alcancen porque no es la formación que tengo, ahí interviene la otra modalidad que es motores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se suma eso también, que no es solamente dar clases a personas con discapacidad intelectual, sino que en muchos casos también hay que tener en cuenta otras discapacidades que puedan estar asociadas. En el caso de la pandemia, además mi escuela también está inserta en una zona bastante vulnerable y son familias con escasos recursos, por lo que eso también limita la posibilidad, sea porque recursos desde lo intelectual, porque por ahí son exalumnos de la escuela, por lo que estamos hablando de personas, padres o madres con discapacidad intelectual, con hijos con discapacidad intelectual, o no tienen los recursos económicos, o la situación de pandemia, como saben, afectó lo que tiene que ver con la economía, lo laboral, lo emocional, impactó desde muchos lugares, y las personas que tienen menos recursos o están más vulneradas sufrieron más la pandemia. Entonces también se hace difícil que la escuela sea una prioridad, digamos, cuando no hay para comer, cuando no hay para abrigarse, digamos, ¿no? En contexto de virtualidad, además, eso se incrementa porque es necesaria una conectividad, tener un celular, tener acceso a internet, sea datos, wifi. La mayoría de las familias cuentan con un solo celular, que generalmente siempre tienen más de un hijo, entonces ese celular es compartido no solo de la familia o del padre o madre para su uso personal, digamos, sino además para todos los usos escolares de todos los grupos que tienen los hijos. Entonces eso también
complica las cosas. Muchos no tienen computadoras. Estoy hablando en el caso puntual de la población que se caracteriza en mi escuela, ¿no? Cada escuela tiene una población particular y tendrá sus particularidades. Puedo hablar desde la mía, digamos. Entonces son como factores que complejizan, porque además especial, si bien en general la educación a lo que apunta es como enseñar en función de los estilos de aprendizaje de cada chico, ¿no? Lo que pasa es que a veces, entre comillas, común, es más habitual el generalizar, tipo, no sé, la fotocopia o una misma explicación o un mismo trabajo para todos. En especial, como por ejemplo, en discapacidad intelectual, si bien yo, por ejemplo, yo tengo secundaria en sede, tengo lo que es FI básico, que corresponde a los primeros 3 años del secundario. Los alumnos que tengo tienen distinto nivel de desempeño, es decir, distinto nivel de aprendizaje, de conocimientos, de posibilidades de acceder a un contenido u otro, además de las otras discapacidades asociadas. Entonces es como muy individual al momento de pensar una propuesta, un tema, fotosíntesis, por decir algo. Bueno, tengo que ver cómo fulanito puede trabajar el tema fotosíntesis desde su potencialidad, porque siempre trabajamos desde la potencialidad del alumno. Fue 100% virtual, o sea, fue mutando en uno organizarse de la exigencia hasta que encuentro el ritmo, las actividades y las cosas que bajan de cómo evaluar en contexto de pandemia, que te cambian un montón de cosas y la locura que implica de las reglamentaciones, resoluciones, comunicados que bajan, que siempre son de hoy para ayer. Así que eso estamos desde el año pasado. Yo más o menos tengo los mismos recursos y estoy trabajando más o menos igual que el año pasado. Sí, justamente habías comentado y era una de las preguntas, era si habías obtenido ayuda por parte de los padres de los estudiantes. Con un poco más de respuesta de las familias, digamos, y por ahí un poco más de charla uno a uno, que igual hay que insistir mucho, porque digamos, yo escribo en el grupo de WhatsApp y por ahí paso una semana, soy yo la única que escribe, nadie me pone ni siquiera ok, mando privado uno por uno, preguntando si pasa algo, si están bien, me clavan el visto, no me responden, tengo que escribir como 3 o 4 veces, o tengo que llamar, digamos. Esa es la parte bajón porque es medio, o sea, uno entiende que es una situación compleja y que a veces no es la prioridad que los chicos se pongan a hacer la actividad, o sea, lo puedo entender, pero que no te respondan cuando vos estás escribiendo hace 2 semanas mandando un mensaje y pareces una loca hablando sola en el grupo, es como, más cuando yo no soy exigente, no soy sargento de que las voy a retar a las familias o decirles algo, ¿viste? Responder mal para nada. Es como, si está pasando, que siempre se los digo, si pasa algo, si tienen alguna dificultad, si no saben cómo hacer la actividad, si lo que fuere, me avisan y yo les explico, pues con algunos lo he hecho, explicarle a las familias cómo trabajar las cosas, pero en general no, tenés que insistir muchísimo, muchísimo, muchísimo para que te den pelota. Y a veces eso cansa, enoja, angustia, porque es como que es como no, te ignoran básicamente y no está bueno. O sea, ni hablar, te iba a preguntar si habías utilizado otras aplicaciones, pero no, si a la justa te clavan el visto en WhatsApp, ya está. Zoom, Meet. No, y además no hay recursos y la mayoría son analfabetos tecnológicos, es decir, no saben utilizar las tecnologías, no saben usar los justo de WhatsApp, digamos, entonces menos mail. Utilizar, no, mail imposible, no, Zoom, nada, como mucho una videollamada por WhatsApp, como mucho. Lo máximo, pero porque también los celulares que tienen son medios viejos, entonces viste que llega un punto que no podés instalar muchas cosas o que no te toman los programas porque es viejo el sistema operativo. Sí, entonces tenemos esa cuestión también. Las netbook la mayoría no las tienen rotas, igual si no tenés wifi o internet o algo es medio sirve, al pepe, no saben cómo compartir datos para que la computadora se conecte. Ya les digo, algunos no les cuesta escribir de una forma comprensible, por lo cual yo me manejo con audio, porque si no, no entiendo qué me dicen. Entonces, menos el utilizar otras aplicaciones. Entonces, por eso me manejo estrictamente por WhatsApp, porque ya lo conocen, saben, dentro de todo es bastante simple. Pero después utilizar alguna otra aplicación. Incluso he mandado, lo máximo por ahí es mandar un link de algún video de YouTube
cortito, como para que no les coma los datos ni nada, es como lo máximo, que sería como otro recurso distinto del WhatsApp. Bueno, sí. Más o menos. Sí, es bastante difícil y es como súper depende de cada grupo. Puntualmente en mi grupo, en general, hay algunos, son los menos, los que por ahí están como más atentos o más sentados, porque además este tema de la pandemia lo que obligó en algún lugar, desde algún lugar, es hacer presente la discapacidad de las familias, porque en especial los chicos están en general, hablando en sede, ¿no? En general están 8 horas en la escuela, tienen la parte pedagógica, digamos la clase normal, y en el contraturno tienen talleres de distintos tipos de formación prelaboral o formación laboral. Entonces están, bueno, 8 horas fuera de la casa los chicos. Hablando siempre en sede, ¿no? Claro. Entonces, en las familias siempre pasa mucho con la discapacidad, hay familias que la aceptan más, otras menos, bueno, ese es otro tema también. En general, siempre está como puede hacer más, o en la escuela hace, pero conmigo no, un montón de cosas, y ahora de repente tuvieron que estar con los chicos 24/7 y ver el nivel de desempeño en las actividades, la imposibilidad, la dificultad, y el tener que sentarse a explicarles o tratar de que se sienten en medio de una pandemia a hacer tarea. Eso también confronta con algunas cuestiones que no todos tienen recursos para afrontarlos, energías, ganas, posibilidades. Entonces eso también dificulta la posibilidad de realizar actividades. Más o menos, ¿cuántos alumnos, estudiantes tenés a tu cargo? En sede tengo 12, porque en especial hay reglamentaciones diferentes que rigen de común, entonces no vas a tener un aula de 40 alumnos por el tema de la individualidad y las características de los alumnos, hablando siempre en intelectual, ¿no? Y después tengo, en inclusión, tengo 6. Por suerte, en general siempre tenemos 9 por lo menos. Pero bueno, este año por suerte me tocaron 6, nada más. ¿Algún estudiante presentó situación de estrés a consecuencia de toda esta nueva modalidad? Es difícil de determinar que sea por la modalidad per se, digamos, a todos, la pandemia en distintos lugares nos generó distintas cosas. En este caso, las personas con discapacidad tienen menos recursos, es como todos, hay distintos grises, pero en algunos casos, digamos, se tienen menos recursos para poder afrontar o manifestar las cosas o poder llevarlas adelante, y si además está acompañado de algunos otros discapacidades como trastornos emocionales severos, o por ahí se encuentran atravesando algún tratamiento psiquiátrico donde dependen de medicación, y la pandemia hace que por ahí no puedan buscar la medicación, o lo que genera la ruptura de la rutina, genera situaciones de estrés y demás, pero es medio difícil que te pueda decir que alguno tuvo una situación, digamos, entre comillas, puntual, de estrés a raíz del cambio de modalidad de trabajo. Tiene más que ver con un contexto en donde se modifica la rutina habitual, y no tanto por la ausencia o presencia de la escuela, digamos, sino por el tema de que por ahí no pueden salir como siempre, están más tiempos encerrados en la casa, el hartazgo que genera en la familia, porque el estrés en los cuidadores, cuando tienen a cargo personas que dependen bastante de un otro, es alto en general, digamos, porque uno tiene que estar siempre pendiente de una otra persona y no tanto de uno. Entonces, si a ese estrés habitual que tienen los cuidadores, con el rol que fuera, digamos, ¿no? Tío, padre, abuelo, hermano, la persona que se encarga de los cuidados en personas que necesitan mucha atención, es habitual el estrés. En este contexto se va a ver aumentado porque por ahí las 8 horas que descansan, que en realidad están laburando o haciendo otra cosa, están con el pibe ahí, digamos, están con el hijo, la hija, el sobrino, lo que fuere, y es una preocupación más, porque si tengo que ir a laburar, no lo puedo llevar a la escuela, donde lo dejo, se queda en casa. No todos se pueden quedar solos en la casa, otros sí, se pueden manejar solos perfectamente, algunos no. Entonces, nada, yo creo que tiene que ver más con el estrés general que ha generado en todas las personas y en las familias de la ruptura con la rutina y la dificultad en la organización que nos generó a todos. Digamos, no lo puedo asociar estrictamente al cambio de modalidad en las escuelas. ¿Qué edades tienen tus estudiantes? Mis alumnos están en los de sede, según es los primeros 3 años de secundaria, así que tienen más o menos entre 12
y 16 años, porque en especial pueden estar hasta más 2 años en algunos casos, digamos como hacer una especie de permanencia, no es el término exacto, pero como para que se entienda, tampoco es repetir. Entonces por ahí, en vez de pasar a los 14 años a CFI superior, que serían los últimos 3 años del secundario, por ahí se quedan hasta los 16, 17 en CFI básico, y después pasan. Depende de un montón de variables de si pasan o no, pero yo actualmente mis alumnos están entre los 12 y los 17 años. ¿Sabes si algún colega tuyo tuvo alguna dificultad ¿En qué sentido? referente a todo este método que usaron para poder... Sí, todos tuvimos dificultad. No creo que no hay ninguno que haya zapado tener dificultades, porque la realidad es que, digamos, desde educación se nos exigen un montón de cosas, y nos piden a su vez que exijamos a la familia ciertas cuestiones que no se les puede exigir en este contexto, digamos. Entonces es como que nosotros quedamos en el medio entre las bajadas de línea y la realidad de las familias. Entonces es difícil encontrar un punto medio en donde vos pongas propuestas para que los chicos no pierdan su continuidad y su rutina y sus aprendizajes y demás, y lo que está aconteciendo de no sobreexigir, digamos, cómo encontrar ese equilibrio entre las actividades que les mandamos, los tiempos de respuesta, en insistir y decirle, che, no me mandaste la tarea, qué onda, qué está pasando. En especial es una modalidad que funciona muy diferente a los niveles de primaria, secundaria y general, digamos, de común. Muy diferente en un montón de sentidos porque nosotros no trabajamos exclusivamente con los contenidos del diseño curricular. Sí, obviamente es lo que usamos porque es lo que nos rige con los contenidos de enseñar, pero además nosotros trabajamos rutinas de la vida diaria, aprender autovalimiento y demás durante todo el recorrido de los chicos, incluyendo los que tienen 18 años. Entonces, siempre tenemos en cuenta el contexto, las ganas del alumno, por lo que está atravesando, si están con algún tratamiento, y eso a veces hay que dar tiempo a que eso se acomode para poder empezar a exigir un poco más, o por ahí hay que bajar la exigencia. También el estar en inclusión contempla que haya un desfasaje de los contenidos significativo o no. Hablando siempre en discapacidad intelectual, ¿no? Donde por ahí lo que tiene que ver con lo pedagógico es más evidente. Entonces por ahí yo, qué sé yo, el grupo que yo tengo trabajo contenidos de primaria, de primer ciclo, adaptado a adolescentes, digamos, pues no le voy a dar una actividad de jardín de infantes, pero los contenidos son muy bajos por el nivel de desempeño que tienen. Entonces tiene una flexibilidad y una forma de percibir y entender la educación y los procesos bastante diferentes a común. No digo que sean mejores, solamente son distintos. Entonces también en este contexto de pandemia las formas de ver, evaluar y exigir son diferentes porque es normal que no cumplan con los objetivos, digamos, los contenidos esperados, como digamos, de esa forma lineal, de forma creciente, digamos, de aprendizaje, sino que baje, suba, que no se modifique o que la modificación sea ínfima, es algo normal en especial. Entonces, no hay tanta preocupación per se de decir, pucha, se están atrasando los contenidos, porque ellos tienen otros tiempos de aprendizaje, digamos, que en especial se respetan un montón. Va más por un hecho de mantener los vínculos y mantener la conexión con las escuelas, ver si hay alguna necesidad, si están atravesando por alguna situación puntual, que por un hecho de, o sea, de hecho, qué sé yo, nosotros no tomamos evaluaciones, no se llevan materias, no se quedan libres, digamos, es otro sistema que funciona muy distinto. Entonces también es muy distinta la forma por ahí de comparar del impacto que pueda tener la pandemia en los aprendizajes, hablando de los aprendizajes puntualmente, digamos. De hecho, qué sé yo, de un año a otro, con la vacación de invierno en el medio, los chicos pueden haber aprendido un montón de cosas del año pasado y con las vacaciones de invierno, ni siquiera digo las de verano. Las de invierno, cuando vuelven, hay como que arrancar de cero con un montón de cuestiones porque, bueno, se pierden un montón de cosas, pero son cosas características de las personas con discapacidad intelectual, digamos. Entonces es como que está todo medio dentro de lo mismo de siempre, digamos. Bueno, creo que eso eran todas las preguntas. Nos respondiste un montón, que ya no fue necesario ya preguntarte porque sí, te expandiste mucho, así que nos ayuda un montón. Pero buen fin de, gracias y un placer. Igualmente, chicas. Adiós. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Somos Incluedu.